Hemos empezado a ver este tema, quitando el techo, en Marcos 2, y vamos a tomar el tiempo esta semana en las clases del seminario bíblico para terminar de ver todo este pasaje, para terminar de ver todo este principio, versículo por versículo, frase por frase, toda la revelación, todos los principios bíblicos que hay en este pasaje, ¿no? Entonces vamos un momento una vez más a Marcos 2, y vamos a ver varios pasajes, pero puedes siempre mantener tu dedo en Marcos 2 porque vamos a estar regresando todo el tiempo. Pero una vez más, el título de esta serie de mensajes es Quitando el Techo o Descubriendo el Techo. Quitando el Techo, y estamos en Marcos 2, versículos 1 a 12. Versículos 1 a 12. Quiero leer el pasaje una vez más. Todo el pasaje, después vamos a ir hablando sobre algunos de los detalles, ¿no? Pero en el versículo 1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo. Subraya eso, descubrieron el techo. Ese es el título de todo lo que vamos a ver y vamos a estudiar esta semana. Cómo podemos quitar el techo sobre nuestras vidas. Cómo podemos descubrir y quitar este techo para que el Señor pueda derramar sus bendiciones espirituales, puede derramar más de su presencia y su gloria en nuestras vidas, ¿no? Entonces, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús y su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra, para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, nunca hemos visto tal cosa. Es lo que estaba siempre haciendo el Señor Jesús, cosas que las personas nunca han visto. Cuando Él enseñaba, cuando Él predicaba, las personas siempre respondían, pero Él no habla como los escribas, no habla como los fariseos, Él habla como alguien que tiene autoridad. Y esa es la diferencia. El Señor Jesús tiene no solamente poder, no solamente un poder milagroso, pero tiene autoridad. Y eso es lo que es muy importante. Pero quiero empezar leyendo un poco del contexto de este pasaje. Entonces, en Marcos 1, toma nota de este pasaje. En Marcos 1 vamos a empezar en el versículo 40. Y quiero leer 40 a 45 para tener un poco del contexto de este pasaje. Pero en Marcos 1, 40, dice, y vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo, quiero, sé limpio. Tienes que subrayar eso porque es algo hermoso, es un principio hermoso en la palabra de Dios, que primero que el Señor tenía misericordia de él. Y vemos una vez más la misericordia y la gracia de Jesús, que Él siempre nos mira a través de su misericordia, a través de su gracia. Hemos tomado tiempo en el seminario bíblico para estudiar sobre la misericordia y la gracia de Dios, ¿no? Pero Él siempre nos mira en misericordia, siempre nos mira a través de su asiento de misericordia y a través de Dios nos mira a través del sacrificio de Jesús. Pero vemos el corazón de Jesús es tener misericordia de las personas, siempre misericordia y verdad, pero tiene misericordia
de este leproso, ¿no? Entonces, Él siempre responde y nos muestra misericordia, ¿no? Entonces, extendió la mano y le tocó y dijo, quiero ser limpio. Y lo que tenemos que entender es que Jesús siempre está dispuesto a sanarnos, siempre está dispuesto a limpiarnos, a lavarnos. Y es lo que hemos visto domingo, cuando hemos visto algunas de las definiciones de la palabra salvo. Una de las definiciones era sanar. Entonces, con nuestra salvación, uno de los beneficios de nuestra salvación es la sanidad. Entonces, el Señor quiere sanarnos y podemos orar con confianza y con fe que Él quiere sanarnos, y cuando oramos por otras personas, podemos entender y tener la fe y confianza que Él quiere sanar las personas. Él quiere sanar a todas esas otras personas. Entonces podemos orar con confianza. No tenemos que orar diciendo, Señor, si es tu voluntad, no sé, no estoy en realidad seguro si quieres sanarlo o no, pero si quieres hacerlo, hazlo, Señor Jesús. No, yo siempre quiero orar. Yo no quiero que alguien esté orando así. Yo no quiero la oración de alguien que va a entrar con una falta de fe. Yo quiero a alguien que está creyendo con todo su corazón. Si yo tengo una enfermedad, yo no quiero incredulidad ahí en la habitación donde yo estoy. Yo quiero que alguien pueda orar con fe. Obvio, muchas veces oramos por las personas y no se sanan, ¿no? Entonces, tenemos que entender también la soberanía de Dios, que Él es soberano. Obvio, Él decide, tiene sus razones. Él es Dios, no somos Dios nosotros, y muchas veces Él decide hacer otra cosa, ¿no? Yo he orado por personas creyendo en mi corazón que el Señor iba a sanarlos y no se han sanado. En algunos casos han fallecido, ya han ido a la presencia del Señor. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que para muchas personas a veces una sanidad completa es ya ir a la presencia del Señor. Ir a un lugar donde no hay dolor, ir a un lugar donde no hay más lágrimas, donde no están sufriendo más. Entonces, aunque nos cueste entender eso, los que nos quedamos aquí, a entender que una sanidad completa en realidad es estar en la presencia de Dios, eso es lo que Él decide hacer a veces. Entonces tenemos que entender la soberanía de Dios, pero tenemos que orar con confianza, sabiendo que Él está dispuesto a sanarnos. Entonces Él dice, quiero ser limpio, yo quiero sanarte, yo quiero limpiarte. Solo nosotros tenemos que querer ser limpiados. Porque vemos en otros pasajes donde Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? Entonces la persona tiene que responder. Y cada persona tiene que responder si quiere ser sano o no. Muchas personas, creo, no reciben su sanidad física, su sanidad en lo natural, porque en realidad tal vez no están listos o no quieren ser sanados. Muchas personas les gusta tener la enfermedad porque quieren sentir la pena de las otras personas y que están atendiéndoles y todas esas cosas, pero puede ser algo profundo en su corazón que en realidad no quiero ser sano. Me gusta cómo estoy en esta situación, ¿no? Pero, y por eso no pueden recibir su sanidad, ¿no? Pero dice, quiero ser limpio. Versículo 42. Y así que Él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar para testimonio divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Pero ¿qué es lo que sucede? Jesús dice, no digas a nadie nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender? Podemos ver que Jesús no está buscando su propia gloria, no está buscando ser rey de ellos. Él entiende los tiempos, Él entiende las temporadas. Él no está tratando de apresurar las cosas. No creo que Jesús estaba diciendo como una psicología reversa y como que no digas nada a nadie, sabiendo que va a hacerlo, ¿no? Porque sabiendo que iba a salir y hablar, no, pero Él no está buscando su propia gloria. Es lo que tenemos que entender del Señor Jesús. Y el problema es que hay muchos ministros, hay muchos pastores hoy en día que sí están buscando su propia gloria.
Ellos sí quieren recibir toda la gloria de las personas, ¿no? Entonces, cuando ellos querían hacer que Jesús sea el rey, Él se escapó de ellos, porque no era su tiempo, ¿no? Entonces, Él entendió los tiempos, ¿no? No digas nada a nadie, nada. Él no está buscando su propia gloria, ¿no? Entonces podemos aprender de eso y entender que todo es para su gloria en realidad. No estamos buscando nuestra propia gloria. Todo lo que hacemos es para Él, ¿no? Pero la palabra dice aquí en el último versículo 45, dice, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a Él de todas partes. Entonces se quedaba fuera de la ciudad, fuera del campamento. Y quiero tomar algunos minutos de hablar de este principio de salir del campamento, de quedarnos fuera del campamento o la ciudad. Entonces, cuando hablamos de salir del campamento, estamos hablando de salir de un campo religioso o salir de la religiosidad o salir de nuestra rutina o nuestra comodidad, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió en el pueblo de Israel. Al principio, el tabernáculo estaba dentro del pueblo, en medio del pueblo, pero en un momento el Señor levantó el tabernáculo lejos, dice la palabra, fuera del campamento, y todos los que querían pasar tiempo con el Señor tenían que tomar la decisión de salir y buscar su presencia, ¿no? Entonces, en Éxodo 33, es lo que nos dice, en Éxodo 33, 7, toma nota de este pasaje. En Éxodo 33, versículo 7 dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, dice, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y vemos en la palabra que algunos deciden salir, algunos no deciden salir. Entonces muchas veces tenemos que salir de nuestra comodidad, ¿no? El Señor siempre quiere estar impulsándonos, siempre quiere ponernos en situaciones donde tenemos que depender de Él, ¿no? Como si Él es nuestro paracaídas y estamos saliendo del avión y no tenemos otra opción, pero tengo que depender de ti porque no tengo otra opción. Y a Él le gusta ponernos en estas situaciones. ¿Por qué? Para que podamos entender que no podemos hacer nuestras propias fuerzas. No podemos incluso depender de las otras personas porque siempre las otras personas nos van a fallar. Pero Él es el único que nunca nos va a fallar y quiere que podamos entender y depender de Él, no de nuestras propias fuerzas, ¿no? Entonces, poco a poco y de vez en cuando en nuestras vidas, Él como nos pone en situaciones donde tenemos que depender de Él y salir de nuestra comodidad. ¿No? He dado el ejemplo esta mañana a la clase cuando he decidido venir aquí a Bolivia, he salido de mi zona de comodidad, a dejar todo mi trabajo, mi país, mi cultura, para venir a otra cultura y aprender otro idioma y todas esas cosas. Es salir de mi comodidad y yo tenía que depender de Dios, ¿no? Entonces, en cada paso hay momentos de nuestras vidas, pero es algo hermoso, es algo bueno. Yo creo que es bueno que estamos en esos momentos para poder depender más de Él, ¿no? Pero fuera del campamento, también tenemos que entender que en la Biblia no hay llaneros solitarios, ¿no? Entonces no queremos solo salir y estar solos, queremos dejar la religión, queremos dejar nuestra comodidad para encontrarnos con otras personas con una fe igualmente preciosa, ¿no? Que piensen lo mismo, que tienen el mismo corazón que nosotros tenemos, ¿no? Pero el contexto entonces es que Jesús sanando a este leproso, y por si acaso cuando hablamos de la lepra, representa el pecado, ¿no? Entonces representa el pecado en nuestras vidas, ¿no? Entonces, a tener lepra es como tener un pecado. El Señor quiere sanarnos, quiere limpiarnos. Y en otro momento, cuando Jesús sana a 10 leprosos, es algo interesante que sana a 10 leprosos y solo uno de los 10 se da la vuelta para agradecerlo. Solo uno de los 10, un remanente, tiene la revelación de estar agradecido porque
sana a 10 leprosos, más bien dice, tiene que ir y mostrarse al sumo sacerdote. Y dice que mientras ellos estaban caminando, fueron sanados. Entonces no es que ya los sano y todos están sanos, ahora caminan después de recibir su sanidad, ¿no? Mientras caminaban, recibían su sanidad. Y esa es una revelación importante para nosotros, que muchas personas creo que, yo voy a ir a la iglesia cuando ya está bien, cuando estoy bien. Tengo que arreglar mi vida primero porque no estoy listo para estar delante de Dios, ¿no? Entonces, tengo que arreglar todas estas cosas y recién voy a ir a la iglesia. Y todo está al revés, ¿no? Debemos estar aquí llenos de enfermos, ¿no? Personas que necesitan sanidad, ¿no? Entonces, como Jesús dice, ya, los sanos no necesitan el médico, son los enfermos que necesitan el médico, ¿no? Entonces, esas personas que piensan, yo tengo que arreglar toda mi vida y recién voy a buscar al Señor, están equivocados. Porque vamos a recibir nuestra sanidad mientras estamos caminando, ¿no? Entonces, el mejor consejo es solo camina con el Señor. Anda con el Señor. Ten una oración personal con el Señor, y en el proceso, en el camino de caminar con Él, vamos a recibir nuestra sanidad y vamos a recibir nuestra liberación, ¿no? Entonces, ahora en Marcos 2, capítulo 2, versículo 1, vamos a empezar a ver a ver una de esas cosas, ¿no? Entonces, a ver hasta dónde podemos llegar. Hay muchos principios en este primer versículo, ¿no? Entonces, en un solo versículo podemos tener mucha revelación, ¿no? Pero el versículo 1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Pero entró Jesús otra vez en Capernaum. Quiero darte la definición de Capernaum, que significa villa o aldea de consuelo. Villa o aldea de consuelo, ¿no? Entonces dice que Jesús entró otra vez en Capernaum. Entonces es un lugar donde él siempre regresaba, ¿no? Entonces era como un lugar, muchos comentaristas piensan que él estaba en su casa, que era la casa donde él vivía, ¿no? Entonces, era un lugar donde él siempre regresaba, pero significa villa, significa lugar y aldea de consuelo, ¿no? Entonces, también dice, después de algunos días, entonces sabemos que estamos hablando de un pasaje profético, que está hablando de los últimos días, está hablando de los últimos tiempos, porque después de algunos días, puede representar el tercer día. ¿Qué es el tercer día? ¿Cuál es la revelación del tercer día en la palabra de Dios? ¿Cuál es la revelación del séptimo día? ¿No? ¿Qué es lo que significa esas cosas? ¿No? Entonces vamos a poder estudiar eso, pero en este momento solo entender que estamos hablando de un pasaje profético, de algo que va a suceder en los últimos tiempos. Entonces Jesús va a regresar a aquel lugar, a un lugar, y todos los oprimidos, todos los que necesiten consuelo, van a estar allí queriendo escuchar sus palabras y recibir consuelo. De la misma manera que David huyó a un lugar que se llama la cueva de Adulam, y toma nota de este pasaje, 1 Samuel 22, 1-2. 1 Samuel 22, 1-2, pero en un momento David huyó a esta cueva de Adulam. Voy a ver si tengo la definición de Adulam aquí en mi Biblia. Si no, voy a buscar la definición, ¿no? Pero 1 Samuel 22, 1-2. Sí, tengo, sí. Por eso tienes que anotar definiciones en tu Biblia, porque no vamos a olvidar esas cosas. Pero dice el versículo 1 en 1 Samuel 22, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y Adulam significa justicia y también significa testimonio del pueblo. Testimonio
del pueblo, justicia y testimonio del pueblo. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y él fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces vemos que David va a este lugar también, esta cueva, un lugar de protección, ¿no? Donde él podía estar. Y David es uno de los tipos y sombras más grandes del Señor Jesús que hay en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? Cuando estudiamos la vida de David, podemos aprender muchas características del Señor Jesús, ¿no? Otro personaje en el Antiguo Testamento que representa al Señor Jesús es José. Es José. No sé si ustedes han estudiado la historia de José, como él en realidad se ha convertido en el Salvador del mundo, porque él tenía esta idea de guardar, ¿no? 20% de toda la sustancia de Egipto, y en los años donde había hambre, ellos tenían sustancia para vender y para sobrevivir, ¿no? Entonces, como es que se ha convertido en el Salvador del mundo en aquel tiempo, ¿no? Entonces, tipo y sombra del Señor Jesús. Pero esta cueva de Adulam es un lugar donde todas las personas entraban, y dice, ¿qué es lo que dice? Afligidos, endeudados, ¿no? Los que tienen deudas, los que tienen aflicción, los que tenían amargura de espíritu, entraban en aquel lugar, buscaban la presencia de Dios, pero es en aquel lugar donde nacieron los valientes de David. Entonces esos hombres entraban con aflicción, entraban con deudas, entraban con amargura de espíritu, pero salieron como valientes, ¿no? Entonces, algo sucedió en esta cueva de Adulam, que como representa este mismo lugar de Capernaum, un lugar de consuelo, un lugar donde podemos recibir el consuelo en la presencia de Dios y convertirnos en un valiente, ¿no? Entonces, es más importante cómo vamos a terminar la carrera, no necesariamente cómo hemos empezado, ¿no? Pero hay otra referencia de Capernaum, toma nota, en Juan 6:24. En Juan 6:24, eso es donde Jesús y los discípulos fueron después de haber alimentado a los 5,000. Pero en la palabra dice 5,000 hombres, ¿no? Entonces, sabemos que eran más personas, ¿no? Porque no solo 5,000 hombres, porque si cada uno tenía su esposa y por lo menos un hijo, y sabemos que en aquel tiempo tenía mucho más que solo un hijo, hubiera sido 15,000 personas, ¿no? Entonces, una gran cantidad de personas, ¿no? Y es hermoso el milagro que como con los peces y con los panes, que Él puede multiplicar todo eso y alimentar a todas esas personas, ¿no? Es algo hermoso, es un milagro asombroso. Pero, entonces, es un lugar donde las personas buscaban a Jesús, porque en Juan 6:24 dice, cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces, Capernaum representa un lugar donde las personas pueden ir para buscarlo a Jesús, donde pueden encontrar la presencia de Jesús y buscar la presencia de Jesús. Cuando no podían encontrarlo, sabían que podían tal vez buscarlo en Capernaum, en su presencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos perdido nuestro camino, cuando estamos perdidos, siempre podemos regresar y buscar su presencia y podemos encontrarnos con Él nuevamente, ¿no? Pero dice en Capernaum, pero una vez más en Marcos 2, el primer versículo también dice, después de algunos días, subraya eso, después de algunos días. Entonces, una vez más estamos viendo que es un pasaje profético, hablando de este principio del tercer día, del séptimo día, del día del Señor. Cuando estás leyendo la palabra y dices en aquel día o aquel día, muchas veces está haciendo una referencia al día del Señor,
¿no? A cuando el Señor va a regresar a los últimos tiempos, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que va a suceder, algo profético, que en los últimos días Jesús va a estar en un lugar, va a estar en el valle o en la villa, de Consuelo, y va a haber una multitud tratando de escuchar y recibir este consuelo. Por eso necesitamos prepararnos en la palabra, para que el Señor puede usar nuestras vidas para traer consuelo a las otras personas, que Él puede depositar la palabra en nuestras vidas, y tal vez hay alguien en nuestra vida que va a necesitar una palabra de consuelo, que va a necesitar una palabra de consolación, y que podemos tener la palabra para darles, ¿no? O un ser querido, o alguien que ha muerto, o otra persona que un familiar ha fallecido, y podemos ir y darles consuelo y consolación con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso necesitamos prepararnos para tener una sustancia para dar a las personas, para tener algo para dar a las personas. También entonces, pero dice, después de algunos días, y subraya esta última frase porque vamos a pasar tal vez el resto de tiempo aquí, ¿no? Pero dice, y se oyó que estaba en casa. Se oyó que estaba en casa. Otra traducción dice, hubo ruido, escuchó que estaba en casa. Escuchó que estaba en casa. Entonces vamos a tomar el tiempo para hablar un poco de qué es este ruido, qué es este sonido que testifica que Jesús está en casa, que Jesús está en el lugar. No, entonces es un ruido, es un sonido de alabanza y adoración, ¿no? Vamos un momento, mantén tu dedo aquí, pero vamos a Job 36, 29. Job capítulo 36, versículo 29. Job 36, 29. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? Subraya eso, el sonido estrepitoso de su morada. La definición de la palabra estrepitoso es algo que causa mucho ruido, o un estruendo. Entonces hay un ruido, hay un sonido en el corazón de Dios. Salud. Hay un sonido en el corazón de Dios, ¿no? Entonces cuando Jesús está en casa, cuando Jesús ha encontrado su morada, ha encontrado un lugar donde Él puede habitar, hay un sonido de alabanza y adoración cuando Jesús está en casa. Cuando la presencia de Dios, cuando la presencia de Jesús está en el lugar, ¿no? Entonces de eso se trata. Nosotros queremos ser la habitación para la presencia de Dios. Queremos preparar nuestro corazón, queremos preparar una habitación, porque la palabra dice que el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde puede recostar su cabeza, pero queremos que aquel lugar sea nuestro corazón, donde Él puede habitar en nosotros, Él puede reposar y vivir con su presencia manifiesta en nosotros. Entonces hay un sonido de alabanza y adoración. Y no estamos hablando de un sonido de solo emoción, porque en muchas iglesias, en muchos lugares, solo es pura emoción. Hay mucho ruido, hay muchos sonidos, pero en realidad muchas veces es solo un sonido de emoción y las personas están emocionadas, pero tenemos que ver si la presencia manifiesta de Dios está en el lugar, porque eso es lo más importante, ¿no? Entonces, este sonido estrepitoso de su morada, pero es el sonido de muchas aguas, ¿no? En Salmos 42:7, toma nota de este pasaje, en Salmos 42, versículo 7, la palabra de Dios dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Otra traducción, otra versión dice, lo profundo llama a lo profundo. Entonces, donde dice un abismo llama a otro,
puedes poner ahí, lo profundo llama a lo profundo. Lo profundo de Dios, Espíritu de Dios, lo profundo de Dios llama a lo profundo en nosotros, a nuestro espíritu. Dios habla a nuestro espíritu, ¿no? Pero dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Entonces estamos hablando de un sonido fuerte, un ruido fuerte. Como les di el ejemplo de un río tan fuerte que incluso puedes escuchar el río antes de ver el río, ¿no? Una vez yo estaba en los Estados Unidos, iba a bajar un río en Balsas, creo. Balsas, y antes de llegar al río podíamos escuchar el río. Yo sabía, ay no, ese es un río fuerte, era uno de esos ríos peligrosos donde tienes que ir con guía, tienes que ir con otra persona, ¿no? Pero podía escuchar el río sin ver el río, ¿no? Entonces necesitamos afinar nuestros oídos espirituales para poder como que antes de ver el mover de Dios, poder escuchar que viene el mover de Dios. En Esdras 3, 12 a 13, toma nota, Esdras 3, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Esdras 3, 12. Esdras 3, 12, está hablando de reconstruir el templo. Está hablando de echar los cimientos, los fundamentos otra vez. Y vamos a ver lo que sucede. Esdras 3:12 dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. Y subraya esta última parte donde dice, y se oía el ruido hasta de lejos. Se oía el ruido hasta de lejos, porque es un sonido de alabanza y adoración que se puede escuchar. Y ese es el sonido cuando dice se oyó que Jesús estaba en casa. Entonces vemos que en la presencia de Dios hay varias formas bíblicas de adorar, pero en este pasaje vemos dos, ¿no? Vemos que en la presencia de Dios puede haber gritos de júbilo, gritos de alegría, y también puede haber personas llorando, ¿no? Eso es lo que sucede. Muchas veces en un servicio, eso me ha pasado muchas veces, que alabando o adorando o estando en el servicio, el Espíritu Santo empieza a tocar mi corazón y lloro, y empiezo a llorar, ¿no? Por la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, hay gritos de alegría y algunos están llorando, ¿no? Entonces no puede distinguir la diferencia, pero es un sonido tan fuerte. A veces personas llorando y no sabes si están riendo o están llorando, es como que no puedes distinguir, no sé si está feliz o si está triste, pero está llorando. Pero al principio a veces como que parece que está riéndose, pero no, está llorando, ¿no? Entonces a veces es difícil distinguir, pero ¿qué es lo que sucede en este pasaje? Cuando están poniendo el fundamento, cuando están echando el cimiento, produce un sonido de alabanza y adoración. Entonces, cuando vemos que personas están recibiendo un fundamento en la palabra, eso debe producir gritos de alegría en nuestras vidas. Deberíamos estar felices en ver que las personas están recibiendo un fundamento. Dice ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, ¿no? Entonces, son como dos moveres de Dios. Personas que han visto otro mover de Dios. Para ver a Dios moviéndose en otra manera, trae esta alegría a sus corazones, ¿no? Entonces, pero es un sonido fuerte de alabanza y adoración. En Salmos 149:6, vamos allí un momento a Salmos 149, versículo 6, para ver un poco más sobre este sonido.
de la alabanza y la adoración. Dice, exaltan a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, ¿no? Entonces, otra traducción que tal vez tienes ahí, que dice, ¿ya tienes? ¿Qué dice ahí? Eso, estudiantes, ¿no? Ya, es lo que sucede, y empiezas a anotar, y regresamos al pasaje, como, tengo anotado, punto, ¿no? Qué bueno, ¿no? Eso es algo hermoso, va a suceder más y más con las definiciones y las traducciones, pero que las altas alabanzas estén en sus gargantas. Estamos hablando de una alabanza radical. Estamos hablando de en el tabernáculo el altar de incienso, el altar de oro, que es justo el último mueble antes de pasar por el segundo velo para entrar en el lugar santísimo, a este lugar y altar de alabanza y adoración, este altar de incienso, este altar de oro que representa una adoración radical, pero las altas alabanzas es un sonido de gozo, es un ruido de gozo y de alabanza y de adoración. No, vamos un momento a Apocalipsis 8, 1 a 5. Y todo eso dentro del contexto de Marcos 2, de donde dice, se oyó que Jesús estaba en casa. Se oyó que Él estaba en casa. Entonces, en Apocalipsis 8, versículo 1 a 5, dice, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, ¿no? Entonces hay un sonido fuerte aquí cerca al trono de Dios, un sonido de alabanza y adoración, y muchas veces viene un terremoto, ¿no? Entonces, pero tenemos que estar en este lugar de las altas alabanzas y participar en este nivel de alabanza y adoración. Pero las personas necesitan escuchar que Jesús está en casa, que Jesús está en casa. Necesitan escuchar el ruido de gozo y ver en nuestra adoración que Jesús está en casa, ¿no? Entonces vemos como un versículo más, vamos a tomar un descanso. Pero Salmos 89:15, vamos allí un momento, para terminar esta primera sesión. En Salmos 89, versículo 15, dice la palabra, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. No tienes otra cosa ahí, ¿no? Ok, ya, está bien. Porque otra versión es, bienaventurado el pueblo que conoce el ruido de gozo, que conoce el ruido de gozo. Entonces ya estás anotando, hemos visto eso. Me imagino en la alabanza y la oración es cuando hemos visto este pasaje, estudiando la alabanza, ¿no? Pero bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, o bienaventurado el pueblo que conoce el ruido de gozo. Y empezamos a adorar con más libertad, empezamos a tener una adoración más radical, empezamos a responder más en la alabanza y la adoración. Es hermoso ver delante de mis ojos las personas que reciben la palabra son cambiadas. Las personas que deciden caminar en la palabra, empiezas a ver una diferencia en ellos. Empiezas a ver un crecimiento en ellos. Y de eso se trata en recibir la palabra, ¿no? Y sabe aclamarte. La palabra bienaventurado significa feliz. Bienaventurado significa bendecido, afortunado y feliz. Bendecido, afortunado y feliz. Pero ¿cuál es el problema? Hay muchos en el cuerpo de Cristo que no conocen el ruido de gozo.
No conocen el ruido de gozo, no conocen el ruido de alabanza que hay en la morada del Señor. No conocen una verdadera alabanza y adoración. Una adoración en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, muchos van los domingos, pero llegan después de la alabanza y la adoración, ¿no? Entonces, hay un propósito en la alabanza y en la adoración. No estamos solo tratando de hacer hora. Hay un propósito de traer en escena la gloria y la presencia de Dios, ¿no? Pero queremos ser verdaderos adoradores. En 2 de Samuel 6, toma nota de este pasaje, te voy a dar el versículo. No he notado de esta mañana, pero 2 de Samuel 6, 20, toma nota de este pasaje, 2 de Samuel 6, 20, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Volvió luego David para bendecir su casa. Él ha pasado este tiempo trayendo el arca, danzando delante del Señor, alabando y adorando. Y dice después, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, su esposa, a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿No? Entonces eso es como ella responde. Y es un espíritu en realidad que siempre está presente, normalmente en los tiempos de alabanza y de adoración, que alguien solo criticando, alguien juzgando. Y vas a sentirlo muchas veces. ¿Cómo va a levantar sus manos así? ¿Cómo va a arrodillarse así? ¿Cómo va a danzar? Siempre hay alguien que está criticando o juzgando. Yo hacía eso. Las primeras veces que yo he visto personas adorando con libertad, y he dicho, locos, ¿qué están haciendo estas personas? Yo tenía este espíritu de Mical también, de criticar y juzgar. Pero gracias a Dios ahora soy libre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo respondemos cuando hay este espíritu de solo que quiere criticarnos y juzgarnos en nuestra alabanza? ¿Cómo responde David en el versículo 21? Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, subraya eso, fue delante de Jehová, y quiere agregar eso como, quien me eligió en preferencia a tu padre y todo tu casa, por si acaso, ¿no? Como que ya toma, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la revelación espiritual? Cuando alguien tiene este espíritu de Mical y solo quiere criticar y juzgarte por la libertad que tú tienes en la alabanza y adoración, es alguien que no va a dar fruto en su vida. No va a dar fruto. Por este Mical no tuvo hijos el resto de su vida. No va a dar fruto a esas personas que solo quieren criticar y juzgarnos, ¿no? Pero la respuesta es que fue delante de Jehová, y aún me haré más bien. No, entonces cuando yo siento este espíritu, o hay una persona solo criticando, juzgando, muchas veces voy a extender la alabanza 15 minutos más solo por hacerlo. Solo por tratar de hacer que estén incómodos en la presencia de Dios. Para que este espíritu pueda decir, ya, yo no aguanto estar aquí, me voy, mejor que se va. ¿No? No necesitamos a alguien aquí criticando o juzgando los santos, las personas que están adorando con libertad, ¿no? Pero fue delante de Dios, y aún me haré más vil. La respuesta a un espíritu de Mical es adorar más fuerte. Adorar más fuerte. Y cuando sientes la tentación de como, ya no voy a adorar tan fuerte, adorar más fuerte. Gritar más fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no?